Más te vale que estés feliz, maldita sea. Sí, debería estarlo. Realmente debería estarlo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Melancolía es un filme estrenado en el año 2011, el cual fue escrito y dirigido por Lars von Trier. Estelarizado por Kirsten Dunst y Charlotte Gainsbourg, cuenta la historia de las hermanas Justine y Claire, explorando la relación entre ellas y su familia durante las nupcias de la primera, así como la forma en que les afecta la noticia de que el planeta conocido como Melancolía está siguiendo una trayectoria por el espacio que lo llevará a, posiblemente, estrellarse directamente contra la Tierra. Después de 96 episodios de hablar sobre trabajos realizados por otras personas, quisiera empezar el programa número 97 contándote sobre uno realizado por mí. Hace 16 años, escribí una historia extrañamente inspirada en el filme Constantine, animes terribles que veía en ese entonces como Elfen Lied, animes que considero que siguen siendo buenos como Furikuri, y el álbum American Idiot, de la banda Green Day, sobre una joven decepcionada con su existencia, que después de presenciar eventos que la hacen recapacitar sobre lo bella que es la vida, decide sacrificarse por la humanidad para evitar la catástrofe de un cometa que se iba a estrellar con el planeta donde ella vive, a menos que alguien se crucificara en la montaña más alta de la ciudad. De ahí, los eventos de la trama la llevaban a renacer con otra forma y obtener habilidades que le ayudarán a realizar un cambio más profundo para beneficio de las personas que sobrevivieron. Es igual de terrible como suena y llena de la ansiedad adolescente que tenía en esa época, pero en ese entonces me sentí orgulloso de al menos haber plasmado esa idea en papel, con algunos dibujos sobre cómo se verían las escenas del potencial cómic, serie animada o película que se podría realizar sobre esta historia. No era la primera vez que había intentado hacer algo así, pero sí fue la primera ocasión que me tomé más en serio el desarrollar un personaje y el universo alrededor de ella, al menos hasta ese entonces. Aún así, no se lo compartí a muchas personas porque siempre me quedó la espina de que, además de que en retrospectiva era una historia un tanto inmadura, la motivación de la protagonista para hacer la transición de preocuparse solo por ella misma a dar su vida por el resto de las personas no era lo suficientemente convincente, así que simplemente guardé la libreta en un recóndito lugar de mi casa y esa historia quedó truncada desde ese entonces hasta la fecha. Tiempo después de esa juvenil ocurrencia creativa, para mi felicidad y simultáneamente una ligera decepción, descubrí que en otras latitudes se habían creado un par de historias que tenían elementos similares a aquella que escribí, pero con una mejor ejecución visual y temática, al menos en mi opinión. La primera de ellas fue Hellstar Remina, creada por el mangaka Junji Ito, reconocido por la dedicación que le pone a sus ilustraciones, al crear terroríficas imágenes que erizan la piel al verlas fuera de contexto, y que pueden resultar aún más perturbadoras al conocer la historia detrás de ellas. Publicada en Japón unos cuantos meses después de mi humilde creación, Hellstar Remina cuenta la historia de una joven llamada Remina, y cómo su vida cambia radicalmente después de que su padre descubre un planeta que existe a millones de años luz, el cual, muy a su pesar, lo bautiza con el mismo nombre que le puso a ella, situación que en un inicio le trae beneficios a la vida de Remina, pero que luego se convierte en una pesadilla cuando el planeta despliega un extraño comportamiento. La segunda de estas historias la descubrí 6 años después, cuando realizaba uno de mis pasatiempos favoritos de ese entonces, visitar la tienda de discos y películas en el centro de la ciudad, ver el catálogo disponible y realizar de vez en cuando una compra de algún título que me interesara, sobre todo si estaba en oferta. Tengo este recuerdo vívido de empezar a caminar hacia la salida, después de haber revisado la mesa con los DVDs con descuento, cuando vi en uno de los estantes que tenían con los nuevos lanzamientos una caja verde esmeralda que me llamó la atención. La tomé del lugar donde estaba por la curiosidad que me causó el título y procedí a darle la vuelta a la caja para revisar la sinopsis del filme. Del único párrafo que resume la trama, la primera mitad coincidía con la idea que la portada me transmitió de primera impresión, que iba a ser una historia personal durante las nupcias del personaje que aparece en la portada,
Sin embargo, la segunda parte se me hizo curiosamente familiar. Esta segunda historia pertenece a la película de la cual hablaremos en este episodio. Es probable que uno de los primeros aspectos que alguien te cuente sobre Melancolía es que no es una, sino dos películas juntas, no solo porque está nominalmente dividida en dos partes, sino por la diferencia en tono y ritmo entre ambas. Entonces, en honor a una cinta que famosamente es conocida en parte por ser dos en una, este episodio también será una reseña de las dos historias que descubrí eran parecidas y mucho mejor ejecutadas que aquella que salió de mi mente en el extrañamente lejano año del 2005. De manera que, si me lo permites, comenzaremos esta sección del episodio hablando a detalle sobre Hellstar Remina, no sin antes comentar que, durante esta parte del podcast, así como la que corresponde a Melancolía, contienen menciones de violencia física, verbal y psicológica, en ocasiones de manera extrema, por lo que si son temas que te resultan incómodos, siéntete libre de saltarte la conclusión del episodio o escuchar mejor otra edición del programa. Una vez dicho esto, continuemos con el podcast. Como mencionamos anteriormente, Hellstar Remina, o simplemente Remina, es un manga que originalmente se publicó entre septiembre del 2004 y julio del 2005, escrito e ilustrado por Junji Ito, cuya premisa se centra en Remina Oguro, una adolescente quien se siente avergonzada por su padre, el reconocido astrofísico Tsuneo Oguro, porque este nombró el planeta que descubrió gracias a su investigación igual que a ella, debido a que ambos arribaron a este universo al mismo tiempo, al menos de acuerdo a sus cálculos. Aunque inicialmente esto le causa pena e incomodidad debido a la popularidad no solicitada que empieza a tener en su vida diaria, donde las personas la reconocen en la calle de camino a la escuela y comienzan a pedirle autógrafos, Remina decide aceptar la oferta de un productor para lanzarse como una idol aprovechando esta nueva fama que ha adquirido, y en parte para combatir su timidez, aparentemente provocada por la reciente muerte de su madre. Eventualmente, el profesor Oguro confirma que Remina, el planeta, no solo se está dirigiendo a velocidades cercanas a la luz hacia la Tierra, sino que en su camino está consumiendo todos los planetas y estrellas que se le atraviesan. Rápidamente, las noticias de este fenómeno astronómico se divulgan entre la población, causando una histeria masiva ante lo que parece ser la inminente destrucción del mundo en el que viven. Entre el pánico de que llegue el fin y la desesperanza de que los gobiernos mundiales no puedan o no quieran ayudar a prevenir la catástrofe, la multitud llega a la conclusión de que esto es obra de Remina y su padre, quienes, en su razonamiento, creen que invocaron al planeta para obtener fama y riquezas, creyendo que el ofrecerlos en sacrificio será la única forma de salvar a la Tierra. Esto desencadena una serie de trágicos eventos que comienzan por una persecución masiva contra los Óguros, donde varias personas que inicialmente apoyaron a Remina le dan la espalda y la traicionan con tal de salvarse, o en venganza porque no obtuvieron algo específico de ella, la trágica muerte del representante y el padre de la joven, así como una constante tortura contra Remina y los intentos por crucificarla para apaciguar la furia del planeta homónimo. Eventualmente, y gracias a las acciones de un extraño que ella encontró en las calles, así como los efectos en la gravedad que el planeta Remina está provocando en la Tierra al intentar consumirla, la joven logra escapar de sus perseguidores, encontrando refugio en un búnker de quienes inicialmente eran sus patrocinadores, junto al hombre que la ayudó y un grupo de 4 personas que encontraron tratando de protegerse del terror galáctico que se está suscitando. Finalmente, y con excepción de ellos que terminan vagando dentro del búnker por el espacio, el resto de la humanidad es consumida por la estrella infernal, tanto los que estaban en la Tierra, como las personas de clase alta que escaparon en un cohete buscando refugiarse en el mismo planeta Remina, solo para descubrir que es inhospitable por los humanos, y son consumidos por su venenosa atmósfera, ante la mirada pensativa de la joven Remina, que aprecia la inmensidad del espacio y contempla lo que le depara el futuro. Quizá sonará extraño considerando la premisa y todos los eventos que suceden dentro de la historia, pero el único detalle que me sacó un poco de la trama fue cuando mandaron una expedición con la intención de explorar el planeta Remina para conocer más detalles de este, entender mejor su comportamiento, composición, si hay vida dentro de este, etc. Y justo cuando están por arribar, uno de los astronautas lo ve por la ventana principal y se le viene a la mente hacer el comentario: "Se ve como un planeta perfectamente ordinario".
Si has leído el manga, o si no lo has hecho, puedes ir a tu buscador de internet preferido para encontrar imágenes de este, te podrás dar cuenta que la manera en que Junji Ito decidió plasmar a la estrella infernal no solo es con una textura similar a las imágenes que vemos de Venus, Marte y Júpiter, sino también con lo que parecen ser venas y telarañas, por lo que, aun y que dejemos a un lado el hecho de que Remina, el planeta, tiene varios ojos y una boca en la superficie, no lo consideraría como perfectamente ordinario. Curiosamente, las formas en que están representados Saturno, Júpiter y Marte dentro del manga no contienen detalles que nos hagan pensar que los planetas del universo de la historia sean parecidos, por lo que no entendí por qué se incluyó este diálogo. Y no es como que arruine la experiencia, pienso que quizás solo fue una pizca de humor por parte del autor para aligerar aunque sea un poco lo denso de los eventos que se dan lugar en la historia. Una de las preguntas que inmediatamente se me vino a la mente después de saber sobre la existencia de Hellstar Remina fue el por qué se utilizan las imágenes de una crucifixión en esta historia, siendo que en su país de origen solo un 0.5% de la población local cree en el catolicismo o el cristianismo, lo que quizá hubiera afectado a que el manga no fuera tan popular como otras de las obras de Junji Ito, que toman experiencias más basadas en el shintoísmo u otros relatos comunes en Japón. Es decir, en la historia que mi joven yo del pasado escribió, sentía que tenía más sentido debido a las influencias de mi educación católica y el significado que tiene para los seguidores de la religión, como el sacrificio definitivo que puede tener una persona para salvar a la humanidad. Creo que esto es una prueba de lo integradas que están las historias de la Biblia en la cultura pop, gracias al cine, la televisión y las prácticas colonialistas e imperialistas de varios países, que aunque las personas no sean creyentes ni jamás hayan ido a misa o tomado clases de catecismo, pueden reconocer lo que significa la cruz y la crucifixión en cualquier parte del mundo. Adicionalmente, esto de tomar elementos de la religión católica y cristiana para integrarlos en una historia producida en Japón no es único de Hellstar Remina, ya que existen un buen número de mangas y animes que hacen referencia o tienen como parte integral nombres e imágenes relacionadas con esas creencias, como por ejemplo Neon Genesis Evangelion, que las utilizan para reforzar el tema principal de la historia o simplemente porque a los creadores les parece cool. Esto pudiera y ha molestado a los creyentes en otras partes del mundo, pero lo que me llama la atención de esto es que cuando los cómics, programas de televisión o películas producidas en sus países de origen toman inspiración en la cultura de Japón, India, Egipto, China, los países nórdicos o de los nativos americanos, no parece haber ningún tipo de problema. En el caso de Hellstar Remina, pienso que no solo utiliza las imágenes de la crucifixión solo como algo para provocar un impacto en los lectores, aunque claro que es parte de la intención, pero también como una forma rápida de comunicar fanatismo y una reacción extrema por parte de las masas. No porque las religiones cristiana y católica sean las únicas que se caracterizan por tener estos tipos de comportamientos, pero, como mencionamos anteriormente, las demostraciones de su extremismo son conocidas en muchas partes del mundo, y específicamente en el caso de este manga, hacen referencia a la sentencia que se le dio a miles de mujeres en los juicios para determinar si eran brujas, los cuales la mayoría de las veces eran solo nominales, ya que la presunción de que la acusada era, en sus ojos inquisidores, una consorte de Satán, se asume como verdadera por la mayoría de los involucrados en determinar el veredicto. Durante el episodio sobre la película The Witch, hablamos sobre los efectos que estos juicios tuvieron en la sociedad de ese entonces y las repercusiones que aún siguen teniendo en la actualidad con respecto a tratar de controlar a las mujeres a través del miedo e intentar que se apeguen a un molde específico y conveniente para lo que ahora conocemos como el capitalismo. En el manga, esto aplica a que, aunque la premisa principal es la de un planeta que va a consumir a la Tierra, en mi opinión personal, es también una historia sobre las llamadas idols y cómo son tratadas por la sociedad japonesa cuando se salen de la imagen que se espera mantengan durante su carrera. Las idols son, regularmente, mujeres que fueron seleccionadas desde muy jóvenes por diferentes agencias de talentos que hacen castings en sus comunidades, y una vez aceptadas, se les capacita en diferentes habilidades, como el canto, danza, actuación, etc., para eventualmente hacer su debut artístico como solistas o en un grupo junto a otros jóvenes a los pocos meses. Algo que las distingue de las artistas pop en otros países es que, como parte de su imagen, se hace particular énfasis en su camino a la fama. Es decir, que en lugar de promocionarlas inmediatamente como la nueva sensación musical, sus primeras presentaciones son ante grupos pequeños de personas, muchas veces el mismo personal de la agencia que la representa encubiertos para que el lugar no se vea tan vacío,
y afecta el desempeño de ellas si no acude el número de gente esperada. Además de que, debido a que solamente se les da un par de meses de preparación antes de su debut, aún no tienen muy refinadas sus habilidades y es común que en esas presentaciones canten desafinadas o que la coreografía se vea un tanto acartonada. Aunque suene extraño, esto es algo calculado, ya que es parte del plan de la agencia que se perciba una progresión en el camino artístico del talento, y conforme van creciendo en popularidad, en cada aparición pública se menciona este hecho, y le agradecen a los fans que las han apoyado desde el principio, en las buenas y en las malas. Esto tiene dos propósitos. El primero es el reflejar el ideal japonés de que los sueños se pueden lograr por medio del trabajo duro, que ya se venía mostrando en series de televisión y películas, y que tiene su particular origen en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde se buscaba elevar la moral del país con el objetivo de poder reconstruirlo después de los estragos que provocó el conflicto e impulsar la economía. Entonces, no es casualidad que, cuando en la década de los 80 la economía japonesa tuvo un crecimiento exponencial, coincidió con la época dorada de las idols, que formalmente inició en los años 60, pero cuya popularidad se cimentó entre 1980 y 1990. El segundo punto clave es crear un sentido de cercanía con sus admiradores, de que son partes integrales de su éxito y que están a su alcance, organizando regularmente eventos donde podían saludarlas de mano, o al menos podían antes de la pandemia, tomarse fotos y que les firmen la memorabilia relacionada con el grupo o solista. Es importante mencionar que este acercamiento casi íntimo con los admiradores es una tendencia que se ha dado en los últimos 20 años, ya que previamente las apariciones de las idols se limitaban a dar conciertos o aparecer en la televisión. En el manga Hellstar Ramina, debido al formato de la historia, vemos muy poco del primer punto, ya que el ascenso a la fama de Remina es meteórico y solo se explora en un par de páginas. Pero definitivamente podemos apreciar el segundo, donde en su cumpleaños acuden los miembros del club de fans para festejarla y decirle lo mucho que la admiran, incluso llegando al punto de pelearse por determinar quién es el mayor fan de la joven. Hasta este punto del episodio, la carrera de idol puede sonar muy atractiva, ¿no? Fama, reconocimiento, ser un símbolo de las virtudes de tu país. Sin embargo, existe un lado oscuro sobre esta profesión y comienza con la manera en que las agencias manejan la imagen de las jóvenes. Debido a que, como el nombre lo indica, se espera que sean ejemplos a seguir para toda la nación, se les prohíbe realizar cualquier actividad que pudiera ensuciar la imagen pulcra que se busca proyectar en cada aparición pública. Es decir, que no pueden decir groserías, consumir tabaco, alcohol o drogas, y quizá de manera más infame, no pueden tener una relación sentimental pública por ningún motivo, ya que va en contra de la pureza que se busca tengan estas jóvenes, derivada de los dos motivos que mencionamos las hacen populares, ya sea el no convertirse en una desgracia para el honor del país al que representan, ni tampoco para romper esa ilusión que generan en sus fans, de que, gracias a la sensación de cercanía que han creado, quizá alguna vez puedan tener una cita romántica con ellas, a pesar de lo contradictorio que esto pudiera ser, conociendo las implicaciones que esto tiene para sus carreras. Y es que, en cuanto se descubren mediante fotos o videos que una idol tiene una pareja sentimental, el castigo puede ser bastante severo o humillante. Un ejemplo que se me viene a la mente es el de Minami Minegishi, del popular conjunto AKB48, quien después de que se le vio salir del departamento de un hombre, fue forzada a raparse, grabar un video de disculpa a sus fans por el hecho y ser descendida de rango dentro del grupo, así como tener que disculparse en cada aparición pública ante sus fans. Otras integrantes de AKB48, Rino Sashihara y Yuka Masuda, también enfrentaron un castigo similar, con excepción de ser rapadas y grabar un video. Otro ejemplo que recuerdo también fue sonado en su momento fue el de Aya Hirano, conocida por su trabajo de actriz de voz en anime y videojuegos, además de su carrera musical, quien fue despedida de su agencia después de publicarse un par de fotos con el guitarrista de su banda en la cama, y aunque estas fotos no eran explícitas, fue suficiente motivo para terminar su contrato. Para intentar evitar que se den estos casos, los managers de los grupos o artistas en solitario tratan de establecer un estricto horario de trabajo para el talento, así como mantener en secreto las tareas que se tienen que cumplir en el día, para que no puedan planear con anticipación una oportunidad de concretar una cita romántica. Aprovecharé esta sección para mencionar algo que quizá te pudieras estar preguntando en estos momentos. ¿Existen los idols masculinos? Y si es así,
enfrentan castigos similares a sus contrapartes femeninas? Sí, y algo así serían las respuestas a estas preguntas. Como ejemplo está Jin Akanishi, un idol solista quien después de casarse en secreto, le cancelaron el tour que iba a dar ese año. El papel que tenía en un drama o novela de televisión fue eliminado y sus clubes de fans se dieron por terminados. Aunque también tuvo que disculparse al respecto, nunca lo hizo de la misma manera repetida y humillante como los ejemplos que mencionamos de las idols femeninas. Esto es particularmente indignante en el caso de Alan Shirahama, miembro del grupo Generations, y que era el dueño del departamento donde Minami Minegishi fue encontrada saliendo. Y aunque ambos estuvieron implicados en el mismo hecho, el castigo para él solo se limitó en redactar una breve disculpa. Otro ejemplo que ha surgido al momento de escribir este episodio sobre los idols y el control que existe sobre su imagen por parte de las agencias en Japón es el caso de Takuya Kimura y el videojuego Lost Judgment, donde quieren evitar que este título sea lanzado en computadoras personales. Esto se debe a que, como el personaje principal es interpretado por Kimura, no solo en talento vocal, sino que está modelado su imagen, la agencia Yonis teme que el modelo sea extraído para usos externos, cosa que, irónicamente, ya ha pasado desde que salió el título anterior, Judgment, y cuya práctica no solo es exclusiva de la PC, sino que, por lo que entiendo, también es posible extraer modelos de juegos de consola. Y eso considerando que Takuya Kimura es uno de los pocos idols que ha acumulado la suficiente fama por haber sido parte del popular grupo SMAP y sus papeles en múltiples dramas, como para obtener el permiso de su agencia de poder anunciar públicamente su matrimonio y el nacimiento de su hijo. Adentrándonos en esta historia, podemos encontrar prácticas aún más extremas de querer evitar perder el control de la imagen de un artista, como evitando que publiquen en redes sociales u oscureciendo sus fotos en publicaciones digitales, para evitar que los fans o el público en general puedan copiarlos a sus computadoras de manera gratuita. Quizá no todas las agencias sean así de estrictas en sus contratos, pero en diferentes niveles buscan controlar la imagen de sus juveniles minas de oro, hasta que explotan o se gradúan de su estatus como idols, es decir, que llegan a una edad donde ya no son rentables y su carrera termina en medio de una ceremonia oficial ante miles de fans que despiden, o mejor dicho, dejan ir al fin a su idol. Hablando de los fans, es en estos donde yace la dualidad de los mejores y los peores momentos de lo que implica ser una idol, ya que gracias a la cercanía que se imprime en la relación que se tiene con ellos, se genera una devoción fuerte por su artista favorita, asistiendo a sus presentaciones, comprando sus discos y evangelizando en foros la popularidad de esta figura a la que admiran. Pero es precisamente este lazo tan fuerte que generan hacia la persona o grupo al que siguen, que los hace sentirse como si fueran alguien de verdad cercano a ellas, cuando en realidad no se conocen, al menos no como sus amistades o familia de verdad. Y esto es perfectamente comprensible, ya que es imposible memorizar los nombres o rostros de los miles de fans en los eventos o conciertos que tienen. Y aunque existen algunos que puedan destacar en los clubes de fans, es difícil involucrarse con ellos por sus apretadas agendas, y pues simplemente cada quien tiene su propia vida en la cual enfocarse. Pero del lado de los superfans es todo lo contrario, ya que pueden pasar mucho tiempo escuchando su música, viendo sus apariciones en TV o internet, o leyendo los datos revelados sobre su vida personal, gustos, disgustos, aficiones y pasatiempos, que aunque en realidad solo es de un lado, sienten como si de verdad fueran alguien cercano a la celebridad en cuestión. Esto ha llevado a varios incidentes donde, sintiendo esa cercanía con su idol favorita, algunos fans han realizado conductas inapropiadas durante los eventos en los que pueden saludar de mano a las jóvenes, acosarlas afuera de sus residencias o, lamentablemente, atentar contra su vida al atacarlas por no prestarles la atención que sienten que se merecen, o traicionarlos con algo tan simple como tener una pareja sentimental estable. Obras como la película Perfect Blue y la temporada más reciente de Agretzko son ejemplos que se me vienen a la mente donde se reflejan estos comportamientos por parte de fans obsesivos en cine y televisión. El caso real más reciente es el de Maho Yamaguchi, del grupo NGT48, quien declaró en enero del 2019 que fue atacada por un par de fans afuera de su departamento, ambos sujetos tomándola del rostro y tratando de someterla en el suelo hasta que, afortunadamente, uno de los residentes del complejo los detuvo. Aunque, de manera no sorpresiva, los acusados fueron liberados un par de semanas después y, para variar,
Yamaguchi tuvo que disculparse por haber causado un escándalo con sus declaraciones. Eventualmente se hizo un cambio en su manager, ya que la razón por la que Majo hizo el asunto público fue porque el manager anterior la ignoró por completo cuando trató la situación en privado. Aunque estos eventos ocurrieron después de la publicación original del manga, son reflejados en varias partes de la historia de Hellstar Remina. Si bien debido a que el autor decidió que esta fuera una historia corta y por lo mismo no vemos todo el proceso involucrado en el ascenso a la fama de Remina, sí podemos apreciar las partes oscuras de la profesión. El abuso y control que ciertas agencias ejercen quizá no está presente en el manager de Remina, al menos no de manera explícita, pero sí está presente en el hijo de uno de los principales patrocinadores de su carrera, quien debido al poder económico de su familia, trata de establecer una relación romántica con ella, pero que eventualmente se revela que en realidad es la intención de poseerla o consumirla, porque cree que se la merece por la inversión que han hecho en ella, y más tarde, por creer que él es su única salvación ante la catástrofe que se avecina, gracias a sus recursos económicos. Remina lo rechaza en múltiples ocasiones, pero él continúa insistiendo, hasta que termina por abusar sexualmente de ella, y cuando es descubierto en el acto, cobardemente la culpa por haber provocado el ataque, y vuelve a entregarla a sus atacantes, entre los cuales eventualmente veremos que se encuentran fans de la idol. En ellos es donde vemos aquellas conductas que mencionamos en los casos de la vida real, donde debido al lazo unilateral que forman con su idol, no solo sienten que es parte de su vida, sino que les pertenece porque se deben a ella. Incluso el aspecto de que los fans desean ser la pareja de la idol y se sienten traicionados cuando se revela que están en una relación, está también presente en la historia, en el momento que ven la muerte del manager y cómo ésta le afecta a Remina, en parte porque en ese momento ella revela que estaba enamorada de él. Posteriormente, el presidente del club le dice que ella no le puede pertenecer a nadie más que al mundo, entiéndase sus propios fans, estableciendo claramente esta forma de pensar por parte del fandom, derivada de la imagen que se busca tengan las jóvenes estrellas. Adicionalmente, durante las extensas y horripilantes escenas de tortura hacia la joven, insultos relacionados con su sexualidad son utilizados para humillarla, que siento no son casualidad, sino que reflejan una tradición sentimental o sexual que podríamos decir han desarrollado los fans por la cultura que se crea alrededor de la imagen de las idols, y que éstas poco tienen que ver en cultivarla, pero que son forzadas a participar como parte de la industria. Quizá la mayor comparación de este deseo de poseer y consumir sin considerar a la persona o personas a las que va a impactar ese mismo deseo, se encuentra la directa correlación que se hace entre los fans y la manera en que Remina, el planeta, consume a todo lo que se atraviesa en su camino. Así como esa entidad galáctica produce una larga y retorcida lengua al engullir a otros planetas, esta acción es replicada por uno de los extremistas que buscan crucificarla, que invade el espacio personal de Remina, la idol, al lamer su mejilla derecha, sintiendo que toda ella le pertenece, y está en su derecho de consumirla hasta que no quede nada. Rara vez nos ponemos a considerar en que, detrás de la imagen pública, existe alguien con límites, no solo en lo que puede físicamente hacer en su día, sino también en cuestiones de cuánto quiere compartir con los demás, y cuánto quiere conservar para ella misma, con el propósito de no perder su individualidad y privacidad. Hasta este momento nos hemos enfocado exclusivamente en la manera en que las audiencias en Japón tratan a las idols, pero ¿qué hay de la forma en que lo hacemos en otras partes del mundo? Si bien la manera en que las cantantes de pop son comercializadas es distinta, en el sentido de que el que tengan pareja y su sexualidad son partes cruciales de la mercadotecnia que la industria crea alrededor de ellas, la explotación por parte de quienes llevan sus carreras y las conductas que los fans obsesivos llevan a cabo son muy similares. Aunque existen varios casos de estrellas de pop que demandaron a sus managers por malos manejos y o abuso sexual, creo que el ejemplo que cubre de manera trágica este aspecto es el de Britney Spears. Durante la segunda mitad de la década de los 90s y principios de los 2000s, Britney fue una de las cantantes más populares en el mundo, iniciando con su sencillo Baby One More Time y manteniéndose en la cima de las listas de popularidad durante sus primeros 3 discos. Conforme su carrera fue avanzando, su imagen se fue sexualizando cada vez más, lo cual no está mal por sí mismo cuando utilizar la sexualidad es algo que empodera a la persona debido a que decide hacerlo por ella misma, pero que considerando la edad que tenía en ese entonces, entre 15 y 17 años, se siente más como algo que los responsables de su carrera estaban utilizando a su favor, aprovechándose de la inocencia que tenía la joven. Esto
en conjunto con la presión de cumplir las expectativas que se esperaban de ella por parte de quienes manejaban su carrera, así como sus fans a nivel mundial, la constante exposición en los medios de comunicación y sus asuntos personales llevaron a Britney a tener una crisis mental, demostrando una vez más que no importa de dónde vengas, a qué te dediques o cuánto dinero ganes, todos podemos ser víctimas de las enfermedades que afectan nuestra salud mental. Ya sea que hayas pasado por algo así o no, creo que no es complicado pensar en lo difícil que es lidiar con una crisis de manera privada. Ahora imagina que este complicado momento de tu vida es expuesto ante los ojos del mundo, y que sin saberlo, en lugar de ser una etapa a superar y que puedas dejar atrás, sería algo que vendría a definir el resto de tu vida. Todos vimos a una joven en su momento más frágil y solo nos dedicamos a observar. Exigimos inmiscuirnos más en este punto de su vida porque sentimos que era nuestro derecho saber y tener todo de nuestra artista favorita, y en muchos aspectos solo le ofrecimos burlas y ridiculización a cambio de compartirnos su dolor, o, mejor dicho, forzarla a que lo compartiera cuando explícitamente le decía a los paparazzis que se alejaran de ella. Todo esto lo digo de manera generalizada, ya que aunque tú, que estás escuchando, no lo hayas hecho personalmente, o no habías nacido en esa época, o eres la persona que protagonizó la muy conocida defensa y petición por dejar a Britney vivir su vida en paz, fue el conjunto de los medios en exponer y la sociedad queriendo saber más y más, lo que hizo que el foco de atención sobre esta crisis personal no dejara las pantallas de televisión por meses. Como se mencionó, trágicamente esto vino a definir la vida de Britney. No solo porque las imágenes quedaron inmortalizadas, sino que esto derivó en que su padre obtuviera control prácticamente total de su vida, y que hasta la fecha sigue luchando por su libertad. Quizá no la arrastramos por las calles y la crucificamos de manera física como a Remina, pero sí de manera simbólica, consumiendo todo lo que se nos presentaba al respecto sin considerar el daño que estábamos causando. Probablemente es la culpa de ver el impacto que indirectamente causamos en Britney lo que ha provocado que surja un sentimiento generalizado de apoyo a su causa, pero que debe ser una lección sobre cómo tratamos a quienes admiramos. Y es que quizá todo radica en los términos idol y estrella, calificativos que le añaden características difíciles o imposibles de cumplir a una persona, simplemente porque se espera que deje de ser una persona normal y que se exponga las 24 horas, 7 días de la semana, ante la mirada inquisidora del mundo, sobre todo a una edad donde aún estás desarrollando tu propia personalidad. Hey, ¿qué tal? Aquí Alexis con una actualización. Durante el inesperadamente largo proceso que involucró escribir este episodio, Britney Spears retomó el control de su vida personal y su carrera, después de que la corte retiró la tutela que durante 13 años tuvo su padre sobre ella. Para darte una idea de la línea de tiempo, escribí la parte sobre Britney a mediados de junio, y el dictamen sobre el remover la tutela se dio hace aproximadamente 4 días de redactar esta edición al guión. Enhorabuena por Britney, y esperemos que sirva como precedente para revertir casos no necesariamente de celebridades que se encuentran en una situación similar. Gracias por su atención a esta breve tangente, y ahora continuamos con el episodio. Un tema que también está incluido en la historia es cómo, en muchos casos, las personas que tienen poder, político o económico, sienten que están exentos de las reglas y eventos que afectan al resto de los humanos, de que cuentan con un estatus superior a los demás, que son intocables, que sus crímenes nunca serán castigados y que si algo le pasa a la Tierra, van a ser los primeros en salvarse. Esto lo podemos ver desde los momentos iniciales de la historia, donde parte del pánico entre la población radica en que asumen que el gobierno va a dejarlos morir ante el planeta Remina, en favor de salvarse ellos mismos y a sus allegados. Este sentimiento de impunidad lo podemos apreciar en el intento de abusar sexualmente que el hijo de los patrocinadores hace sobre Remina, la persona, donde no solo siente que merece su cuerpo por el dinero que han invertido en ella, sino porque asume que esta terrible acción no tendrá castigo, no solo porque sus padres le creen que ella lo provocó, sino porque saben que cuentan con los contactos y los recursos para evitar que sea enjuiciado. Pero este poder y el dinero no significan nada frente a la inmensidad del universo, y aunque son puestos en una nave espacial para escapar, creyendo que van a sobrevivir dentro del hostil planeta Remina, eventualmente se encuentran con la realidad de que son una parte insignificante en el espacio. Esto último nos lleva al tercer tema central que pienso explora la historia de este manga: el miedo que podemos experimentar
ante la realización de lo pequeños que somos en la escala del universo, la cual se conoce como peirofobia. La peirofobia es un miedo irracional a lo infinito o a las cosas inmensas, y se relaciona con la introspección y la imaginación, aunque sus síntomas no están limitados únicamente a los momentos donde se reflexiona en silencio. Existen ciertas experiencias que nos pueden hacer pensar en lo infinito, y los estímulos sensoriales dependen de cada persona, pero algunos de los más recurrentes son cuando apreciamos el cielo, el mar o las secuencias numéricas que no terminan nunca, como ver el total de dígitos que componen el número pi. La peirofobia se puede presentar de diferentes formas, como pensamientos intrusivos e invasivos sobre la infinidad, que pueden detonar un cuadro de ansiedad, el cual puede manifestarse tanto de día como de noche, es decir, que no se limitan a los sueños, provocando un tremendo malestar. La inmensidad y la inevitable sensación de no poder controlar la situación relacionadas con la peirofobia también pueden provocar vértigo en la persona. La necesidad de recobrar el control y mantener un orden se utiliza como un mecanismo de defensa para evitar situaciones llenas de incertidumbre, sobre todo las que están involucradas directamente con conceptos de infinitud, eternidad e inmensidad. Adicionalmente, pesadillas al respecto de estos conceptos son comunes entre las personas que experimentan apeirofobia. Personalmente, aunque no conocía el término, experimenté por primera vez una instancia de apeirofobia cuando era niño, al ver un promocional para el parque de diversiones de Disney. Aunque esto pudiera resultar extraño por lo inocente del contenido, y en general así lo era, ya que se mostraban las distintas atracciones, visitantes interactuando con los personajes, y los desfiles que se daban lugar a ciertas horas dentro del parque. Pero la escena que me impactó profundamente fue el ver uno de los espectáculos donde Mickey, mientras ella está convertida en su forma de dragón, que asume al final de la adaptación de La Bella Durmiente. Aunque sabía que no era una criatura real, algo dentro de mí se quedó frío al ver que algo de tal magnitud existía. Lo que he de admitir fue el centro de varias pesadillas en ese entonces y el motivo por que nunca deseé ir a Disneylandia durante mi infancia. Si de por sí era pequeño de estatura debido a mi edad, ver ese dragón en el mundo real, aunque fuera a través de la televisión, me hace sentir aún más diminuto e insignificante. En la actualidad, ese sentimiento no es algo recurrente, pero de vez en cuando regresa al ver edificios extraordinariamente altos en la vida real o imágenes de las criaturas inmensas que viven en el mar. Incluso el mar en sí puede traer estas sensaciones cuando he tenido la oportunidad de visitar un lugar con vista hacia él, aunque solo si reflexiono al respecto de su inmensidad, porque, en general, me trae una sensación de paz ver cómo el cielo y el mar se unen en el horizonte. Curiosamente, contemplar el cielo o el espacio no me provoca este tipo de pensamientos, a pesar de que, al igual que el mar, contienen cuestionamientos similares sobre qué misterios se esconden en ellos, debido a las limitaciones que existen para que la humanidad los explore por completo. Por supuesto, los enigmas del universo que el espacio exterior contiene tienen mayores implicaciones y una mayor profundidad filosófica, al cuestionarnos si existen civilizaciones similares o más avanzadas a la nuestra. Y es esta reflexión sobre la infinidad del universo y la misma cantidad de posibilidades que presenta lo que puede provocar ansiedad en las personas, de que si medimos nuestra existencia ante esa escala, entonces, ¿qué sentido tienen las acciones que realizamos diariamente? En lo que respecta al manga, podemos ver varias instancias de esta ansiedad ante el universo y la magnitud del planeta Remina durante la historia, tanto en el astrónomo que primero se da cuenta de que se está acercando con gran velocidad hacia la Tierra, y el pánico de la población en general, que los lleva a comportarse de manera irracional, y a creer en la profecía que el grupo radical les presenta como solución a sus miedos: sacrificar a Remina. Esta es una instancia en la que quizá en el pasado pudiera decir que la reacción inicial es demasiado exagerada o extrema, y aunque de cierta forma lo sigue siendo, viendo la manera en que el mundo ha reaccionado ante ciertos aspectos de la pandemia, como protestas en contra de la vacunación o el no querer utilizar cubrebocas, me hacen pensar que el autor quizá no está tan alejado de la realidad. La parte introspectiva y más mesurada de esta incertidumbre la podemos ver hacia el final de Hellstar Remina, cuando la protagonista y un pequeño grupo de personas sobreviven a la destrucción de la Tierra y se quedan vagando en el espacio. A pesar de estar feliz de haber sobrevivido a la terrible tortura que pasó, ella termina viendo por la ventana la infinidad del universo, con un futuro incierto debido a que las provisiones del búnker en el que están flotando solo les durarán algunos meses.
Como la historia termina ahí, no podemos apreciar las reflexiones que la joven tiene al respecto de ello. Solo podemos inferir lo que está sintiendo por su mirada, ya que debido a la situación en la que fue víctima durante la mayor parte de la historia, se enfocó más en sobrevivir, ya que cuando se entera que su homónimo planeta viene en camino, no tiene tiempo para reaccionar debido a que la muchedumbre enardecida clamaba por su muerte, y aunque en ciertos momentos expresó su deseo de quedarse en la Tierra para perecer en ella, esto fue más por querer salvar a alguien o por estar exhausta de la tortura. Ahora que esto quedó atrás, sus pensamientos con respecto a la situación se limitan a rememorar a su padre y su manager fallecidos, y como mencionamos, contemplar la infinidad del espacio. Por último, quisiera mencionar otro detalle curioso que me encontré cuando finalmente leí Hellstar Remina. En este caso, otra similitud con la historia que escribí cuando era joven. En la extremadamente corta sinopsis que hice al respecto de esta, mencioné que la protagonista se sacrifica para salvar a la humanidad de un cometa que se iba a estrellar contra la Tierra. Lo que no comenté fue específicamente el motivo que le lleva a hacerlo, sobre todo después de estar decepcionada de la sociedad que la rodea por las experiencias que había tenido en su vida hasta los días previos a la catástrofe. Y es precisamente este punto el cual nunca me convenció personalmente que fuera suficiente para justificar las acciones de la protagonista para hacer algo tan desinteresado. El evento catalizador para esta parte de la historia es el siguiente. El mundo está a punto de acabarse porque nadie en su sano juicio está dispuesto a sacrificarse para detener la profecía de que un cometa y otros fenómenos climatológicos van a destruir al planeta. La protagonista se encuentra dando una caminata, contemplando los que parecen ser los últimos días de la Tierra y pensando que es algo positivo porque es algo que como civilización nos merecíamos. Al final de ese monólogo interno, una familia tratando de protegerse y mantenerse en calma ante la crisis llama su atención, lo que la lleva a pensar que, aunque personalmente no tuvo algo así en su propio hogar, es algo digno de salvar. Esto es lo que la lleva a tomar las acciones necesarias para hacer el sacrificio que prevenga el fin de los tiempos. Como mencioné, es bastante terrible y un reflejo de la ansiedad adolescente que tenía en su momento, así como la clase de programas y películas que veía en esa época. Y la verdad, en este momento que estoy escribiendo el guión, y seguramente ahora que estoy grabando el episodio, me da pena ajena con mi yo del pasado, aún y que entiendo sus razones para haber hecho este ejercicio creativo. Si han leído Hellstar Remina, probablemente habrán detectado cuál es la similitud a la que me refería, y para quienes no lo hayan hecho, es la siguiente. Casi al final de la historia, Remina y el hombre que le ayudó a escapar de sus perseguidores se encuentran en un grupo de personas, 2 adultos y 2 niños, a quienes invitan a seguirlos al búnker, donde terminan siendo los últimos sobrevivientes de la raza humana. La razón por la que siento que sí funciona en esta historia y no en la mía, es que es solo un elemento casual y que termina siendo un momento lindo en el final, al ser admiradores de Remina que la tratan con respeto y no están obsesionados con ella, en lugar de ser la base donde se sostiene el punto clave de la historia. En ese entonces y hasta la fecha, me parece que ese elemento de mi relato es muy superficial y cursi, pero no encontré otra alternativa, y fue lo que me hizo perder interés en desarrollar esa narrativa. Además de que, con toda honestidad, siento que mi historia no tenía un subtexto interesante ni algo importante que decir, o si lo tenía, no encontré la manera apropiada de decirla, y solo eran una colección de escenas que se me hacían interesantes en su momento, y que quizá pudieran traducirse en imágenes visualmente atractivas si pudiera adaptarlas a un cómic, animación o película live action. Aunque siento que Hellstar Remina en ocasiones abusa de sus imágenes sangrientas de tortura, balancea esto con varios temas incluidos dentro de la historia, unos más explícitos que otros, pero que le elevan de ser solo un despliegue de tragedias sobre su protagonista a una obra que explora la naturaleza humana y un aspecto relacionado con la cultura popular de su país natal. Hablando de temas y subtextos, para encontrar más extensas reflexiones sobre el significado que tiene la existencia, así como lo inevitable que es su fin ante una catástrofe celestial, creo que es momento que exploremos la historia de Justine y Claire dentro de la cinta Melancolía. Durante casi exactamente 8 minutos, vemos imágenes de una mujer con cabello rubio platinado en diferentes situaciones,
a veces con un atuendo casual en tonos oscuros y en otros con un blanco vestido de bodas. En las ocasiones que viste su atuendo oscuro, se le ve en total control de sus alrededores, mientras que, cuando viste su atuendo nupcial, su andar es interrumpido por telas en tonos grises o siendo arrastrada por un río. Otra mujer de cabello negro carga desesperada a su hijo por un enorme campo, mientras un planeta recorre la infinidad del espacio hasta que se estrella con otro, extinguiéndolo por completo y continuando su camino. Justine y Michael son una pareja joven de recién casados que se dirigen a la recepción de su boda, pero en el camino se dan cuenta que la limusina que rentaron tiene una longitud que hace extremadamente difícil navegar el sinuoso camino. Resolver esta encrucijada les lleva varias horas, debido a que para cuando arriban a la mansión donde están todos los invitados, ya casi ha oscurecido. Pero a pesar de ello, ella y él se ven radiantes y felices. Claire, la hermana de la novia, está visiblemente molesta por el retraso, y los apura que traten de seguir el horario preestablecido para la ceremonia, ya que los invitados se están impacientando. Pero, justo antes de entrar, Justine ve con curiosidad hacia las estrellas. La llegada de la pareja es celebrada públicamente y criticada en privado, pero en general las cosas van bien, hasta que el esposo, el padre, la madre y el jefe de Justine hacen un brindis en honor al nuevo matrimonio, con diferentes grados de incomodidad. A partir de este momento, el estado de ánimo de Justine empieza a decaer notablemente a lo largo de la velada, en parte porque vamos descubriendo que padece de depresión, y en parte por las acciones de su esposo, padre, madre y jefe, así como su presumido cuñado rico, a lo largo de la noche, que la hacen sentir exhausta, y en repetidas ocasiones escapa de la celebración para poder recuperar algo de energía, a pesar de los esfuerzos de su hermana porque disfrute este día. Para el final de la velada, Justine termina renunciando a su trabajo, al estar harta de la forma en que se comporta su jefe, en conflicto con su madre debido a lo distantes y a la vez hirientes que son sus interacciones, decepcionada con su padre por no darle el tiempo para hablar en privado de algo importante, e incluso con su nuevo esposo, dándose cuenta que quizá no era la persona con la que podía compartir cosas importantes. A la mañana siguiente, Justine le dice a Claire que realmente intentó disfrutar de su boda, mientras ambas cabalgan por el extenso campo de golf, propiedad del marido de la segunda, hasta llegar a un punto donde se detienen a observar una estrella particular en el cielo. Tiempo después, Claire invita de nuevo a Justine a la mansión, y rápidamente vemos la razón de por qué, ya que la hermana menor está en un estado tan debilitado que le cuesta caminar, e incluso bañarse por sí misma. La comida no le sabe a nada, y solo se dedica a dormir. Claire hace su mayor esfuerzo por sacar adelante a Justine, aunque también tiene otra preocupación en la mente. Y es que, de acuerdo a los cálculos de su esposo, quien se dedica a la astronomía, un planeta llamado Melancolía está siguiendo una trayectoria bastante cercana a la de la Tierra, pero sin ningún peligro aparente para nuestro planeta. Aunque, por otro lado, Claire ha investigado en internet algunas fuentes que afirman todo lo contrario, que Melancolía realizará una llamada Danza de la Muerte que culminará con la destrucción de la humanidad. Aunque su esposo trata de tranquilizarla, Claire sigue teniendo sus dudas, incluso hasta el día del avistamiento, donde comienza a tener un ataque de pánico que su esposo explica como un efecto del roce de las atmósferas. Después de esto, Claire se siente más tranquila, ya que aunque había llegado al punto de comprar unas píldoras para quitarse la vida en caso de que en realidad el planeta se estrellara contra la Tierra, ahora que observa en el telescopio, así como en el improvisado dispositivo que creó su hijo, que Melancolía se está alejando, está más aliviada con respecto a toda esta situación. Desafortunadamente, al día siguiente ve con curiosidad que su esposo está desesperado tomando notas junto al telescopio, y con horror descubre que, en efecto, cada minuto que pasa, Melancolía se está acercando peligrosamente. Ella va inmediatamente a buscar las píldoras que compró, pero no las encuentra, y eventualmente descubre que su esposo las tomó y yace muerto en el establo. Claire no sabe qué hacer, y busca el apoyo de una recuperada Justine, que si bien ya puede andar bajo su propio pie, tiene una visión más fatalista de las cosas,
y le dice que la destrucción es inevitable, por más planes que tenga por hacer más indoloras o bellas estas últimas horas. Claire no acepta del todo la perspectiva de su hermana menor, y trata sin éxito de encontrar un lugar, junto a su hijo, donde esconderse de la catástrofe. Al final, vuelve a reunirse con Justine, y junto a ella y su hijo, construyen una denominada cueva mágica, con troncos que encuentran a su alrededor. Se toman de la mano, y en medio de una triste serenidad, son consumidos por la inmensidad de melancolía, dándole fin a la película. Aunque quizá en la vida diaria y en ciertas obras se utilicen de manera intercambiable, pienso que sería bueno comenzar estableciendo la diferencia entre lo que es melancolía y nostalgia. La nostalgia tiene que ver con los recuerdos o anhelos que tenemos sobre un punto en nuestro pasado y que nos gustaría volver a vivir debido a lo disfrutables que fueron. Este sentimiento se puede disparar al ver una imagen, escuchar una canción, olores de cierta comida o al pasar por un lugar específico, e incluso dentro de alguna conversación nos viene una memoria específica de lo que estábamos haciendo o de las personas con las que compartimos el momento. Aunque quizá nos puede dar algo de tristeza el ver cómo estas partes de nuestra vida no volverán, o al menos no exactamente como las imaginamos, es más común que sintamos una alegría por haberlas experimentado, siendo un sentimiento pasajero que nos aborda en momentos específicos a lo largo del día. Por otra parte, la melancolía es un estado de ánimo constante, en el que idealizamos el tiempo pasado, al grado que sentimos que el presente no tiene nada bueno en comparación, ni tampoco que tengamos algún prospecto interesante en el futuro cercano. Podríamos decir entonces que la melancolía torna a la nostalgia en una entidad siniestra, haciéndonos creer que todas nuestras experiencias pasadas fueron infinitamente mejores a lo que sea que estamos viviendo ahora, al punto de que nos hace ignorar no solo las cosas buenas que tenemos en este momento, sino pasar de largo los aspectos negativos de nuestra infancia o juventud. Si bien existen argumentos a favor de la melancolía, que dicen ayuda a mejorar la memoria o a la expresión artística, dejándonos explorar este lado del ser humano, cuando la persona se encuentra en un estado melancólico por mucho tiempo, puede afectar múltiples aspectos de su vida, ya que puede dar como resultado llegar a la depresión, y te hace quedarte en un estado congelado, donde solo ves hacia atrás en búsqueda de confort y experiencias emocionantes, ya que el camino enfrente de ti es demasiado atemorizante o aburrido, y que no tienes ánimos de recorrerlo. Y es precisamente esta situación en la que se encuentra Justine, una de las protagonistas de la película. Melancolía es una de esas pocas películas, al menos en mi experiencia, que pudiéramos decir que son dos en una sola, tanto por la clara división entre las partes, como por la diferencia en tono de ambas. Pero quizá pudiéramos argumentar que son 3 filmes en uno, si contamos la introducción como un filme corto de 8 minutos. En esta sección se nos muestran momentos clave de la historia, aunque desde otra perspectiva, sin diálogos, solamente acompañados de una poderosa pieza de música clásica, con escenas que ocurren a diferente velocidad en relación a los cuadros por segundo, o que quizá no sucedieron de esa manera, pero sí fue la forma en que los personajes se sintieron al experimentarlos. En particular, la desesperación de Claire por tratar de salvar a su hijo, y cómo se siente Justine ante su situación, donde hay algo, una presión que le impide andar libremente, y que quizá solo está dejándose llevar por la corriente de su vida sin poder influir directamente en su destino. Pero esto es algo que sabremos hasta ver la película en su totalidad, por lo que la introducción no actúa como un spoiler, al menos no de la manera tradicional, ya que aunque nos dice qué va a pasar, no nos dice exactamente de qué se trata. Esto pudiera sonar a lo mismo, pero no es igual, ya que la primera es una cuestión objetiva y la segunda se presta a la interpretación personal o subjetividad. Para explicar la diferencia, tomemos como ejemplo la cinta Volver al Futuro. Lo que pasa en Volver al Futuro, al menos de una manera muy simplificada, es que, gracias al invento de un científico local, un joven viaja al pasado y tiene que encontrar la manera de regresar a su propia época. De lo que se trata, en mi opinión personal, es el darte cuenta que tu mamá y tu papá no siempre fueron las personas que conociste, y que, al igual que tú,
también tenían inseguridades, miedos y defectos cuando tenían tu edad. O incluso podríamos tomar el formato de este podcast como otro ejemplo de esto, donde la sección donde se resume la cinta como lo que pasa y el resto del programa como una opinión de lo que se trata. Aplicando este mismo ejemplo a Melancolía, lo que pasa en la película, nuevamente de forma muy simplificada, es la boda de una de las hermanas, la convivencia entre ambas tras la enfermedad de Justine y al final la destrucción del mundo al estrellarse contra un planeta. De lo que se trata la cinta, otra vez, desde mi perspectiva, es como la depresión te va robando de momentos preciados en tu vida, el duelo que experimentamos cuando sabemos que estamos ante una muerte cercana, y de lo insignificante que nos podemos sentir ante la inmensidad del espacio. Anteriormente hemos hablado de al menos un par de filmes que comienzan con un resumen de la historia que estamos a punto de ver, el opening de Your Name y el mural al inicio de Midsommar. Y en este caso particular, la ejecución en la introducción de Melancolía es una mezcla de la intensidad del primero con el misterio del segundo, lo que me parece una excelente forma de ponernos en sintonía con los eventos que vamos a presenciar. Una situación curiosa que me pasó al volver a ver la película para este episodio fue que por alguna razón olvidé el hecho de que estaba filmada con la cámara al hombro, similar a la de un documental. A lo largo del tiempo, cuando pensaba en esta cinta, me venían a la mente varias escenas de la misma en una cámara más estática, como si fueran pinturas en el museo de mi mente. No porque crea que sea mejor, solo era la manera en la que la recordaba. Incluso siento que, sobre todo en la primera parte, es la forma más apropiada de haber filmado la boda de Justine, porque nos da una perspectiva más íntima del evento, como si fuéramos invitados a las nupcias y estuviéramos presenciando los mejores y peores momentos de la misma, incluyendo la incomodidad ajena que provoca la dinámica entre los integrantes de la familia. Hace mucho que no veo el video de una boda a la que asistí, y los que me tocó ver en los 90s y principios de los 2000s no se comparan para nada con la cinematografía desplegada en Melancolía, por lo que decir que ese es el tono en el que está filmada quizá no es el correcto, ni tampoco con algunos que he visto posteados por personas públicas en redes sociales, donde se presentan únicamente los mejores momentos de la sesión previa y del evento en sí. Por eso pienso que llamarlo un documental es lo más apropiado, como alguien que observa todos estos eventos, no a la distancia como nos pudiera situar una forma estática, sino como un testigo presencial de los detalles que ocurren durante esa noche. Lo único que podría decir al respecto, y que quizás se sale del tono serio de la película, es un comentario que hice previamente en este podcast, donde gracias a la popularidad de comedias como The Office o Parks and Recreation, ciertos cortes a las reacciones de los personajes se pudieran interpretar como graciosas, debido al lenguaje establecido por estos programas, principalmente cuando la madre o el padre de las hermanas hace algún comentario incómodo, o las reacciones que vemos por la inesperada ausencia de la novia a lo largo de la velada. Aún con estos inesperados resultados, creo que la elección de este estilo de filmación fue acertado para comunicar esa sensación de intimidad ante lo que está atravesando Justine, aunque he de aceptar que al llegar a la segunda parte, pensé que sería mejor el cambiar a un estilo más tradicional para marcar aún más la diferencia con la primera, y de paso resaltar la personalidad de Claire, pero ya viendo la historia en su totalidad, habría perdido impacto el ver la historia de esta última con esa separación por parte de la cámara. La boda de Justine me recordó a dos puntos muy particulares que me ha tocado experimentar en esta clase de eventos sociales. La primera, que quizá es más universal, es haber sido testigo de situaciones con la familia y o invitados durante la noche, aunque nunca de manera tan pública como los comentarios de la mamá de Claire y Justine, pero sí algunos que se hacen de manera privada, ya sea con la logística tras bambalinas, comentarios sobre las vestimentas o incomodidad porque se presentó o se ausentó alguien en particular. Quizá esto es algo inevitable, porque si son situaciones que se dan en las reuniones familiares regulares, es natural esperar que también se den en este tipo de eventos, pero el impacto es más directo porque se hacen durante la celebración de algo tan significativo como la unión de dos personas. Por eso es que se sienten más personales, incómodos e hirientes ese tipo de comportamientos durante una boda que en otras ocasiones. Como dato adicional, hasta el momento de escribir y grabar este episodio, no me ha tocado que alguna de las personas involucradas en el casamiento no asista o se desaparezca durante la boda, solamente retrasos al arribar debido a las situaciones climatológicas o cuestiones fuera de su control, como la situación que Justine y su prometido se encuentran de camino al salón donde será la celebración de su boda con sus familias y amistades.
Espero que esta tendencia se mantenga, no tanto por evitar sentir incomodidad, sino porque en teoría significa que las personas involucradas están ahí por decisión propia y disfrutando el prospecto de compartir sus vidas con quien más aman en este mundo. El segundo punto es que, sin importar lo bien que me la esté pasando en una boda, 15 años, fiesta o reunión, regularmente llega un momento en el que me engento y tengo que apartarme un momento de la situación para tomarme un respiro. Para quienes no conozcan esta expresión, engentarse es una sensación de aturdimiento o incomodidad al estar en la presencia de muchas personas, la cual puede generar cansancio y ansiedad en el individuo, provocando la mencionada necesidad de apartarse de manera parcial o total del lugar. En la cinta lo podemos ver con Justine, quien repetidamente se aparta de la ceremonia por el desgaste que le causan ciertas interacciones, la presión de ser el centro de atención y la depresión que padece, la cual se nos va haciendo más evidente conforme avanza la historia. Y en un principio no parecería que es así, ya que ella se ve radiante y contenta cuando la vemos por primera vez. Pero esa es la cuestión con la depresión, de que puede estar destruyendo a la persona por dentro, pero deja salir esos momentos felices de vez en cuando para esconder el verdadero dolor que estás sintiendo. Puedes estar con las personas que más aprecias, haciendo aquello que más te gusta, o simplemente tratando de relajarte y, súbitamente, la depresión se estrella a toda velocidad contra ti, llevándose toda esa felicidad que estabas sintiendo, dejándote sin energías para continuar con lo que estabas haciendo y provocando la necesidad de abandonarlo para poder recuperarte. Aún así, Justine hacía todo lo posible por combatirla en su vida diaria y en su trabajo, para dar la mejor cara a quienes la rodean, al grado de ganarse el apodo Aunt Steelbreaker, o tía rompeacero por parte de su sobrino. Es implícito de que el origen de este sobrenombre se debe a que es percibida como alguien que todo lo puede, tanto por su familia como por su jefe en la agencia publicitaria donde se desempeña como creativa, pero tristemente es en su boda donde llega a su punto de quiebre. Tristemente nos damos cuenta que su familia sabía de esto, pero nunca supieron cómo ofrecerle consuelo al respecto de su padecimiento. Su madre no les ofrece a Justine ni a Claire algo de simpatía por el resentimiento que siente con su padre, y aunque sus puntos sobre que el matrimonio no es la única alternativa en la vida son válidos, es la forma en que los expresa lo que termina lastimando a sus hijas. Es claro que su experiencia en el matrimonio la hirió profundamente, pero en lugar de aconsejarla sobre las cosas que ella pasó para que no las repitan, opta por tomar una postura distante y a la vez hiriente, donde está presente para denigrar las decisiones de Justine y Claire, pero se aleja física y emocionalmente cuando ellas se acercan por un consejo o consuelo. Su padre, por otro lado, aunque pareciera que es cariñoso y comprensivo en su forma de comportarse, no se involucra directamente con los asuntos importantes de la familia, y por más que Justine lo busca e insiste que se quede para poder charlar, él decide mejor marcharse. Se implica que al menos recientemente padece alguna condición que afecte a su memoria o percepción de los hechos, donde el llamar a otras mujeres Betty inicia como un chiste en la película, pero se torna en algo preocupante cuando, en su carta de justificación para irse, también llama Betty a su querida hija menor, siendo esta condición una forma de excusar el no atender la llamada de ayuda de Justine. Y se nos deja a la audiencia el preguntarnos si el evitar involucrarse es algo derivado de esta condición, o es algo que existía desde que las hermanas eran pequeñas y que se ha hecho más profundo en la actualidad de la película. Gracias al diálogo entre ellas, se da a entender que Claire es quien se ha encargado de cuidar y apoyar a Justine durante sus crisis, pero quizá por el desgaste que esto involucra, la frustración de no poder ayudarla del todo y quizá cierto resentimiento de que se le perdonan muchas cosas gracias a su depresión, le pide que no haga sus escenas y que se comporte, aun sabiendo que la razón por la que decía ausentarse es por su enfermedad. Después de verla por segunda vez durante el proceso de hacer este episodio, me puse a pensar en que gran parte de la desesperación que Claire llega a sentir sobre Justine tiene más que ver con la presión social que en realidad estar molesta con su hermana, ya que sobre todo en la segunda parte de la película vemos lo mucho que se preocupa por la condición de ella, pero debido a que tiene que guardar las apariencias ante los invitados y su rico pero extremadamente pedante marido, John, tiene que ser más dura de lo normal con su hermana. Y si tenemos dudas de que John simboliza el darle prioridad a guardar las apariencias por sobre todas las cosas, solo tenemos que poner atención a sus diálogos, presumiendo sus propiedades,
de que la mansión y el terreno que tiene es la mejor experiencia que van a tener los invitados, restregando que pagó en su totalidad por la boda y, de manera clave, cuando le dice a Justine que no le importa el haberlo hecho, siempre y cuando ella sea feliz. Aunque, en mi interpretación de la escena, lo entiendo que se refiere más a que se vea feliz en lugar de que, en realidad, sea feliz. El basar su existencia en cuidar las apariencias por encima de todo termina por tener consecuencias fatales para él en la segunda parte de la película, donde al no querer admitir que cometió un error en los cálculos sobre la trayectoria del planeta Melancolía, opta por tomarse una botella completa de cianuro y morir en el establo, oculto de la vergüenza que su equivocación le provocó. Y luego está Michael, el breve esposo de Justine. Digo breve porque mi interpretación de la película es que, aunque quizá técnicamente sigan casados por el civil, nunca volvieron a verse entre el final de su boda y el fin del mundo. Se nota que Michael quiere apoyar a Justine, pero en realidad no sabe cómo hacerlo, en parte porque ella no le ha contado esta parte de su persona. Esto lo sabemos porque, en una conversación entre las hermanas, Justine trata de explicar cómo se siente su depresión, como si fueran una serie de telas grises que hacen más pesado su andar, imágenes que vemos en la secuencia de introducción de la cinta, y aunque Claire comprende bien la analogía, le pide que no se lo diga a su esposo, a lo que Justine le responde: no soy tonta, dando a entender que no confía del todo en que la persona con la que decidió casarse vaya a querer estar con ella al saber que tiene este padecimiento. Melancolía, la película, se estrenó hace 10 años al momento de producir este episodio, donde si bien ya se empezaban a tener conversaciones significativas sobre la depresión y el cuidar la salud mental en redes sociales, todavía era un gran estigma hablarlo abiertamente. Es decir, aún en el 2021 sigue habiendo vestigios de esto y se sigue respondiendo con un "no te agüites" o "ya no estés triste" cuando alguien menciona estar deprimido. Afortunadamente se sigue haciendo progreso al respecto, pero se entiende el por qué, en ese entonces, Justine optó por no mencionarlo directamente a Michael, por miedo a ser juzgada. Esto tiene como resultado que, aun y que probablemente hubo experiencias significativas que los llevaron a tomar la decisión de unir sus vidas romántica y legalmente, terminan siendo un par de personas que no se conocen del todo, culminando en la conversación donde él le revela que compró un terreno sin haberla consultado, y ella visiblemente se nota no muy entusiasmada al respecto por la gravedad de la decisión, además de lo que está atravesando en ese momento, así como el no tenerle la confianza de revelárselo. Cuando al final de la primera parte, Michael le dice: las cosas no tenían que haber sido así, puede interpretarse como un reclamo por haberlo rechazado justo el día de su boda, un lamento de darse cuenta que la persona que amaba románticamente nunca lo dejó entrar completamente en su vida, o, más bien, que no supo ganarse su confianza para conocerla en su totalidad. Por supuesto, no podemos ignorar que, dentro de la historia del filme, el gradual empeoramiento en el estado físico y mental de Justine durante la recepción de su boda se relaciona directamente con el fenómeno del planeta Melancolía, pero aunque es algo que sucede realmente en el universo de la película, el aspecto con el que más me quedo es en la analogía de cómo la depresión, en conjunto con la melancolía, se manifiesta cuando menos lo esperas, y se estrella violentamente contra los buenos momentos que estás viviendo. Puedes estar por irte o en medio de un viaje que tanto habías deseado ir, disfrutando de la compañía de tus amistades o, como sucede en la cinta, en medio de tu unión con la persona que amas y de repente todo pierde importancia. Comienzas a abrumarte y algo que se sentía tan agradable te hace sentir cansada o cansado, como si tuvieras que realizar la tarea más difícil del mundo. En al menos un par de ocasiones, Claire le pregunta a Justine si realmente quería este tipo de boda, insinuando que se le hizo extraño que pidiera que le organizaran una ceremonia tan ostentosa considerando su condición, a lo que ella responde que sí, esto es lo que deseaba para celebrar su unión con Michael, pero algo le está robando la capacidad de disfrutar el momento. Y aún así, gracias a las ya mencionadas expectativas sociales, tiene que fingir que todo está bien para no provocar las escenas que le prometió su hermana no hacer. Nuevamente, la principal muestra es cuando John, el personaje más centrado en cuidar las apariencias, va a hablar con ella y le pide que sea o al menos se vea feliz. Y muy a su pesar, Justine se acomoda su vestido y ensaya una sonrisa rápida para presentarla ante sus invitados,
antes de volver a la expresión que mejor refleja el hartazgo y agotamiento mental, mientras se dirige de vuelta al salón principal. Esta no es la última vez que Justine se ausentará de la fiesta, ya que conforme avanza la velada, se vuelve cada vez más pesado afrontar este compromiso social. La manera en que ella se lo explica a Claire es mediante la analogía de las telas grises, que se van enredando entre sus piernas y brazos, haciendo cada vez más pesado su andar, hasta dejarla completamente exhausta para lidiar con el mundo exterior. Si bien pude empatizar con la sensación que describía el personaje cuando vi la película por primera vez, de la misma manera cuando alguien te platica sobre una situación difícil por la que está atravesando, no fue sino hasta un par de años después que pude comprender completamente a qué se refería Justine, al experimentar una profunda depresión, durante la cual no quería enfrentar al mundo exterior, tratando lo más posible de evitar salir de casa, y perdiendo las ganas de hacer muchas de las cosas que disfrutaba. En las ocasiones que llegaba a salir, sentía un gran miedo por todo a mi alrededor, y frecuentemente lloraba de camino hacia donde fuera que me dirigiera. Hacía todo lo posible para que esto no se me notara en la escuela, ya sea fingiendo una expresión alegre, o al menos neutral, o incluso durmiendo dentro del salón entre clases. Por supuesto que había momentos donde me sentía genuinamente bien, pero súbitamente los pensamientos negativos y la pesadez volvía en medio de todo, haciéndome desear el momento de regresar a casa para poder sentirme seguro y descansar. E incluso hacía esfuerzos por tratar de disfrutar de la vida. Específicamente recuerdo que una amiga de la facultad en la que estaba antes de cambiarme me invitó a su festejo en una disco, bar, antro. Como no suelo ni solía ir a esos lugares, pienso que entraba en cualquiera de esos calificativos, pero aún así quería verla y tomarlo como un ejercicio para reintegrarme a la vida, o algo por el estilo. En la práctica fue lo mismo: ir llorando de camino al lugar, saludar amablemente a mi amiga, para luego pasar nuevamente a estar aterrado de la gente y el ruido a mi alrededor. Personas cercanas a mí se habían dado cuenta de mi situación, y aunque, a diferencia de Justine, la mayoría trataba de ofrecer su ayuda sincera, se frustraron de no poder ofrecer una solución clara y simple para lo que estaba atravesando. Y aunque no esperaba que lo hicieran, entiendo perfectamente su sentir, ya que en otros momentos he estado en su lugar, de desear quitarles a las personas que quiero esa carga que no los deja ser felices, pero no poder encontrar las palabras correctas para conseguirlo. Oh, y no me refiero al ya no estés triste, anímate, o deja de llorar. Eso no sirve de nada y puede hacer que la persona se sienta más culpable. En mi experiencia personal, lo que podemos hacer cuando alguien nos comparte que tiene depresión es ofrecerle un espacio donde se le va a escuchar. No van a haber juicios y no asumir que seremos la respuesta a la situación, sino tratar de que nuestros consejos sirvan como un escalón más para ayudar a la persona a lograr su recuperación. Afortunadamente, logré llegar a un punto donde con ayuda profesional y reflexión propia, pude salir de ese estado oscuro en el que me encontraba. Pero, aunque desde ese entonces he estado bien, por decirlo de alguna manera, no voy a jactarme de haber vencido o erradicado la depresión por completo, ya que una vez que la experimentas, te das cuenta que es algo con lo que vas a vivir de aquí en adelante, por lo que aceptarlo y rodearte de un círculo de apoyo, sumado a acudir con profesionales en la materia, ayuda a que esa batalla se incline más a tu favor. Tanto en la película como en la vida real, una de las cosas más difíciles al contarles a las personas que tienes ese padecimiento es ponerlo en términos que dejen en claro cómo te sientes. La analogía de las telas que expone Justine siento que es buena, aunque quizá esto se debe a que vemos una representación visual de esto durante la introducción. Otra explicación que se me hizo aún mejor fue la que me comentó una de mis amistades, la cual se conoce como la teoría de las cucharas, originada en el año 2003 por Christine Miserandino, en su blog personal, Pero no te ves enferma. En el artículo donde explica su teoría, Christine cuenta la historia de tratar de explicarle a su amiga cómo el lupus que padece afecta su vida diaria. Para este propósito, ella tomó las cucharas de su mesa y las de otras a su alrededor, procedió a dárselas a su amiga y le pidió de favor describir un día normal en su vida. Y por cada evento, Christine iba tomando una o más cucharas dependiendo de la situación mencionada, hasta quitarle todos estos utensilios. En el ejemplo,
Las cucharas representaban la cantidad de energía que la persona con lupus tenía a su disposición para realizar las actividades del día, y que para evitar agotarlas, se tenía que planear con anticipación cómo se van a invertir. Para hacer más clara la teoría, se consideran 12 cucharas en total como la energía que se tiene para el día, y se le da un peso de 1 a 4 cucharas a diferentes actividades, con la intención de ayudar a quien tiene un padecimiento limitante a planear mejor su rutina, y de paso, explicarle claramente a su círculo social sobre lo que está viviendo. Esta cantidad de cucharas se restablecen después de una buena noche de sueño, pero también disminuyen si la persona se desvela o no toma sus medicamentos, o si excede la cantidad disponible, tomando prestadas cucharas del día siguiente para cubrir la cuota de hoy. Considerando las diferentes formas de contabilizarlo, estimo que Justine invierte al menos 10 de sus 12 cucharas al momento de que ocurre el brindis, y si consideramos lo extenso que es el evento, se sobrepasa este límite por mucho, derivando en sus constantes intentos por alejarse de la situación que va drenando su energía. Curiosamente, se les da atención a las cucharas durante la boda, cuando el padre de Justine comienza a ponerse bares en la bolsa de su camisa como parte de una broma que le está jugando al servicio de catering, aunque la teoría ya llevaba varios años de ser conocida y pudiéramos argumentar que el ir quitando cucharas de la mesa donde está Justine es una analogía de cómo se va agotando su barra de energía disponible. Me inclino más a que es una coincidencia, y solo parte de las contadas ocasiones donde la película tiene momentos cómicos, el otro siendo cuando el organizador de la boda dice estar cansado de Justine y no quiere verla, donde a partir de ese momento, cuando se llega a cruzar en su camino, pone la mano enfrente de sus ojos. Hablando de cosas que quizá no tienen que ver, si estás escuchando este episodio cerca de la fecha en que se publicó, en comparación a quien quizá lo descubra y escuche varios años en el futuro, sabrás que tomó varios meses en publicarse. Y un aspecto curioso fue que durante ese tiempo, la canción Fly Me to the Moon estuvo presente de diferentes maneras. La primera es, por supuesto, el ser una de las melodías que la banda interpreta durante la boda de Justine, en una versión instrumental. La segunda fue que, en estos meses, volví a jugar el videojuego Bayonetta, donde la canción está presente en diferentes formas, igualmente de manera instrumental, un cover durante los créditos e incluso interpretada a capela por la protagonista. Por cierto, así como la situación legal de Britney, otro indicio de que este episodio tomó mucho tiempo es que, justo cuando escribo esta parte sobre Fly Me to the Moon, Bayonetta 3 se acaba de anunciar después de 3 años sin noticias al respecto. Regresando a lo que estábamos, la última parte donde la canción estuvo presente, de cierta forma, fue que al fin se estrenó la cuarta película The Reveal of Evangelion. Y aunque ahora no recuerdo exactamente si la pusieron o no, es decir, la quitaron de la versión de la serie para Netflix, por lo que no me extrañaría que estuviera ausente de esta última cinta. Pero invariablemente la melodía está ligada a la franquicia, así que al ver el final de la película final, no pude evitar pensar en ella. En otras palabras, en verdad, me gusta esa canción. En otras palabras, gracias de nuevo por escuchar esta pequeña tangente. Para finalizar con esta sección de la película, y antes de pasar a hablar más directamente sobre la segunda parte, quisiera mencionar la escena donde Justine se queda sola sentada encima de las sillas guardadas al final del evento, como un último intento por intentar disfrutar el momento antes de que desaparezca para siempre. Aunque técnicamente ya terminó, no solo porque se dio por concluida la boda, sino porque, efectivamente, su relación con Michael se implica que también llegó a su fin. No sé por qué particularmente me llamó la atención esta breve secuencia. Quizá por ser un momento muy personal e íntimo capturado de improviso, que por sí solo siento que justifica la decisión de haber filmado la cinta como un documental, además complementado con la conversación que las hermanas tienen en el establo, donde de manera sincera, Justine exclama que, de verdad, intentó disfrutar la velada. O quizá fue porque me recordó esas ocasiones donde estaba emocionado por asistir a un evento y el prospecto de pasármela bien, y luego, justo el día que va a ocurrir el mismo, o ya estando ahí, toda esa emoción que sentía se esfumaba repentinamente, y sin explicación alguna, mirando el lugar y las personas a mi alrededor, tratando de recuperar algún vestigio de ese sentimiento agradable. Y con esto daremos paso a hablar más específicamente de la segunda parte, centrada en Claire, la hermana mayor de Justine. Además de separar las dos partes de la historia con un literal título que indica cuál es la parte 1 y la parte 2,
Lars von Trier, en conjunto con el director de fotografía, deciden darle un tono frío a la imagen de la película en la segunda mitad, contrario a los tonos dorados y cálidos que vimos en la sección correspondiente a la boda. Pienso que, además de ser una decisión de estilo, ayuda a separar temáticamente la película, donde la primera parte trata sobre los efectos de la melancolía relacionados con la depresión y la desesperanza, que ningún tiempo presente será mejor que el pasado, mientras que la segunda trata sobre las etapas del duelo y el miedo a la muerte, así como sentirse diminutos con respecto a la inmensidad del universo. Además de continuar atendiendo la depresión crónica a la que ha llegado Justine, vemos cómo Claire afronta su preocupación por el fenómeno que va a ocurrir con el planeta Melancolía, en un inicio buscando más información al respecto, a lo que su esposo John le asegura que no va a pasar nada, hasta que resulta que los cálculos que él y el grupo de astrónomos al que pertenece no fueron lo suficientemente precisos, resultando en que, efectivamente, va a pasar una catástrofe. Es posterior a la revelación de que Melancolía, el planeta, va a efectuar la denominada Danza de la Muerte con la Tierra, que Claire refleja las 5 etapas del duelo establecidas en la teoría de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross: negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Negación, al rehusarse a creer que realmente Melancolía va a estrellarse, ya que aunque en un inicio tiene sus dudas, busca pruebas de que no va a pasar, consultando con su esposo si realmente está seguro de que el fenómeno astrológico no será peligroso, utilizando el telescopio y el dispositivo improvisado que diseñó su hijo repetidamente para asegurarse que el planeta se va alejando, hasta que resulta que su circunferencia visible en el cielo ha aumentado, siendo este el momento cuando entra en pánico total por la situación. Ira y enojo de que su esposo la ha dejado afrontar la situación sola, y de cierta forma con Justine, por su disposición tan tranquila y serena al respecto, como si no le importara que van a morir. La negación normalmente se asocia con buscar hacer un intercambio que ayude a prevenir la muerte propia o ajena, como alta suma de dinero a los doctores para que sanen a la persona afectada a pesar de que no hay mucho o nada que realizar para mejorar su condición, o explorar métodos aún no probados para intentar evitar el deceso. Si lo llevamos al caso de la película, será el intento fútil de Claire de tratar de esconderse junto a su hijo de la catástrofe, intentando escapar de un imposiblemente enorme planeta, con los limitados caballos de fuerza que posee un carrito de golf. La depresión que experimenta Claire quizá no es tan profunda en sus síntomas como la que vimos en Justine en ambas partes de la historia, pero se refleja en la tristeza que experimenta ante la desesperación e inmediatez de la situación, de que en tan poco tiempo está por perder a las 3 personas que más ama en el mundo, especialmente su pequeño hijo, que no tendrá un lugar para continuar su crecimiento. Por último, está la aceptación, donde gracias a Justine y su renovada visión del mundo, llega a aceptar que la muerte es parte de la vida, y aunque quisiéramos recibirla relajadamente en la terraza de nuestra casa mientras bebemos una copa de vino, siempre llega en el momento que menos la esperamos, por lo que es mejor hacernos a la idea, para hacer el proceso de transición menos doloroso. Aún así, segundos antes de que la Tierra sea exterminada por Melancolía, ambas hermanas no pueden evitar llorar por la tristeza de que Leo, un niño con todo el futuro por delante, va a ver al mundo desvanecerse en un instante. Al momento de escribir y grabar este episodio, no tengo descendencia, por lo que no tengo la perspectiva exacta de lo que es preocuparte por una persona que nació producto del profundo amor que sientes o al menos sentiste en un punto de tu vida por otra, o que adoptaste y amaste de la misma manera, pero puedo apreciar y empatizar con ese sentimiento. En este punto de mi vida, mis amistades están comenzando a tener a sus hijas e hijos, o incluso ya hubo quienes los tuvieron desde hace tiempo, y puedo ver en esos momentos el cambio en la forma de ver el mundo que ese acontecimiento provoca en sus vidas. Y no es tanto el que aprecian más lo que sus madres y padres hicieron en pos de su desarrollo y educación, porque la mayoría ya lo hacía desde mucho antes de esto, sino más bien el cambio gradual de prioridades y tiempo para el beneficio de este nuevo ser, que aunque puede resultar cansado en ocasiones, generar la motivación para hacerlo no requiere de mucho esfuerzo, llegando a sacrificar algunas cosas que quizá no se pensaba que fueran posibles antes, con tal de que las pequeñas y los pequeños estén bien. En México, tenemos un dicho que dice, ¿yo qué? ¿Las criaturas? Que aunque normalmente es pronunciado por personas mayores,
los adultos y los adultos jóvenes también lo dicen, y cuyo propósito es indicar que quien lo pronuncia no solo puede hacerse cargo de sí mismo, sino que ya tuvo varias experiencias significativas en la vida, por lo que no le es mucho problema el sacrificar algo con tal de que las nuevas generaciones puedan disfrutar y desarrollarse plenamente. Bueno, también se utiliza cuando algo que se considera escandaloso o inapropiado está sucediendo cerca de la presencia de los infantes, pero creo que el primer uso que se mencionó aplica más a la situación de Claire durante la película. Es decir, todas las personas tenemos el miedo de morir o perder a alguien para siempre. Por eso es que es todo un proceso aceptar cuando sucede este evento, pero se agrava más cuando le sucede a alguien de la edad de Leo, o incluso menores que eso, porque te pone a pensar todo lo que tú pasaste hasta este punto de tu vida, las personas que conociste, las experiencias que tuviste, los logros que conseguiste, y cómo ellas o ellos no tuvieron la oportunidad de hacerlo. En el sentido macro de las cosas, la cuestión del cambio climático, la contaminación y el daño que le hemos hecho a la Tierra nos traen pensamientos similares, ya que nos hace considerar que no le estamos dejando lugar a las generaciones futuras para desarrollarse plenamente como nosotros mismos pudimos hacerlo. Esta situación puede ser muy desesperante, porque aunque es cierto que el cambio para evitar esto empieza por uno mismo, la realidad es que para realizar avances significativos se deben tomar acciones a gran escala que no se llevan a cabo debido a que requieren una gran inversión o en su defecto una enorme pérdida de dinero, llevándonos cada vez más a un punto donde el daño será irreversible. Por eso es que muchas personas adoptan la postura que expresa Justine, donde ella menciona que la Tierra, específicamente la humanidad, es malvada y que se merece la extinción que se avecina. Curiosamente, la protagonista de la historia que escribí hace más de 15 años tenía una perspectiva de vida similar, lo que me sorprendió cuando vi la película por primera vez, porque es algo que aparece al 75% de la historia, cuando hasta ese punto pensé que solo el planeta o cometa iba a ser el único parecido explícito entre ambas. Este mismo sentimiento lo podemos ver en tiempos recientes, donde ante las catástrofes que vemos día con día, surgen publicaciones y comentarios sobre que nos merecemos todo lo malo, por lo que es mejor aceptarlo y no hacer nada al respecto, que aunque parezca similar al proceso de aceptar la muerte del cual hablamos en este episodio, no son iguales, ya que aunque el cambio climático, por ejemplo, pueda parecer similarmente abrumador como el que un planeta se estrelle contra la Tierra, en el primer caso, aún estamos en un punto donde podemos hacer algo, y hacer nuestro pequeño granito de arena al respecto, así como intentar ejercer presión para que quienes puedan llevar acciones a mayor escala, en verdad lo realicen, por más imposible que parezca. Volviendo un poco más atrás a la cuestión de proteger a las próximas generaciones, un detalle curioso que noté en esta ocasión fue que, aunque durante la boda John presume repetidamente que su propiedad cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, estándar para ese deporte, vemos a Claire cargar a su hijo mientras pasa por el hoyo número 19, tanto en la introducción, así como en los momentos finales de la historia. Debido a que no soy experto ni un conocedor del golf, y solo sé algunas cosas gracias a los videojuegos como Mario Golf y Wii Sports, quise cerciorarme que no hubiera un conjunto de reglas adicionales que consideren más de 18 hoyos, como por ejemplo las diferentes modalidades que hay en el billar. Resulta que en el argot del golf, el hoyo 19 se refiere al bar donde los jugadores se reúnen al terminar el evento, pero aunque quizá me equivoque, no creo que sea el significado que se le quiere dar en la película. Personalmente, lo interpreto como el deseo de Claire por proteger a su hijo más allá de lo posible, de querer evitar que sea víctima de la catástrofe que se avecina, a pesar de que la lógica y las probabilidades no están de su lado. Ahora que mencionamos las probabilidades y las estadísticas, no sé si es algo que la película quería decir explícitamente, pero esta vez que la volví a ver con el propósito de realizar este episodio, me dio la impresión de que el manejo de ciertas escenas ponen en duda el involucramiento de la ciencia para predecir ciertos eventos. Específicamente el hecho de que los cálculos de John, quien en repetidas ocasiones es calificado como un prestigioso astrónomo, se equivocó al predecir la trayectoria del planeta Melancolía. Y aunque proyectaba seguridad en todas las veces que le preguntaban al respecto, se siente aliviado cuando inicialmente se cumple lo que había proyectado. Quizá es porque estamos viviendo en una época donde poner la ciencia en duda ha tenido un resurgimiento considerable, con varias teorías de conspiración tomando fuerza y provocando que miles de personas, por ejemplo, eviten vacunarse para preferir métodos no comprobados y en muchas ocasiones perjudiciales a su salud. Si bien es importante tener un pensamiento crítico
ante las diferentes situaciones que nos presenta la vida, dudar completamente de los avances científicos, sobre todo aquellos ya comprobados que funcionan para prevenir catástrofes climatológicas o de salud, tiene efectos graves, como lo que mencionamos de evitar tomar las acciones necesarias para cuidar el planeta, o que resurjan enfermedades las cuales creíamos ya teníamos bajo control. En el caso de las situaciones relacionadas con el cambio climático, se pone en duda su veracidad porque se hace una predicción sobre cómo será el clima, digamos, durante la semana, y luego resulta todo lo contrario, o de que la temperatura general de la Tierra está subiendo gradualmente, pero las personas argumentan que el lugar donde viven continúa con temperaturas extremadamente bajas. Lo poco que honestamente conozco al respecto es que existen muchos factores en juego, que son los que, por ejemplo, provocan que un día que se esperaba lluvioso sea en realidad uno caluroso, pero en términos generales, los pronósticos que se tienen son acertados. Además, si nos atenemos a hechos observables, el hecho de que la temperatura del planeta aumente no solo tiene que ver con que los días sean más calientes, sino también influye en que las sequías se extiendan, que las lluvias que llegan a haber sean más intensas y peligrosas, que se provoquen tanto inundaciones como los intensos incendios forestales recientes en California y Australia, entre otros. Dentro de la película, aunque parte de los eventos se enfocan en el error cometido por los astrónomos y que tal vez nos da a entender que no debemos fiarnos de la ciencia, la clave está en el diálogo que tiene John después de que Melancolía pasa la primera vez cerca de la Tierra, sobre que, como mencionamos, existen una enorme cantidad de factores que están en juego, por lo que, aunque se pueden hacer varias comprobaciones, siempre puede haber un margen de error, debido a lo impredecible que es la naturaleza y, por consiguiente, el universo. Pero en lo personal, descartar por esta razón todos los avances y beneficios que nos ha traído la ciencia, en mi opinión, suena contraproducente y hasta irresponsable. Ya que estamos mencionando la parte de la historia donde vemos el primer paso de Melancolía cerca de la Tierra, podemos observar cómo a Claire se le va por un momento la respiración, lo cual es explicado dentro de la cinta como que ambos planetas comparten atmósfera y se reduce el nivel de oxígeno, o algo por el estilo. Quizá no lo supe buscar de la manera correcta, pero no encontré algún ejemplo que pudiera sustentar la veracidad de esta situación, o más bien, si existía un precedente que sirviera como ejemplo. Lo más cercano fue que en diciembre del 2020, Júpiter y Saturno pasaron muy cerca uno del otro, viéndose como un enorme cuerpo celeste desde la Tierra, pero no había alguna mención sobre el intercambio de atmósferas, y menos de oxígeno, porque, si no mal recuerdo, no hay tal elemento presente en dichos planetas. Pienso más bien que se trataba de un ejemplo sobre los ejercicios de respiración que se realizan para controlar los ataques de ansiedad y o pánico, que son de mucha utilidad para quienes hemos llegado a experimentar dicha situación en los inesperados momentos en que se presentan, para poder retomar el control de la situación. En esta segunda vez que vi la película, esta parte me recordó al juego de video Celeste, donde la protagonista Madeleine experimenta en ocasiones estos ataques, y aunque el juego es principalmente uno de plataformas, estos ejercicios de respiración están integrados en puntos claves de la historia como parte de la jugabilidad. Personalmente, me da gusto que estos ejercicios y conversaciones al respecto del tema sean cada vez más abiertos, siendo otro ejemplo animaciones que he visto en redes sociales sobre el ritmo que se recomienda seguir, porque hacen que las personas que ya lo han experimentado o que se les presenta por primera vez tengan recursos para saber cómo manejarlos, y que, a la vez, sepan que no son las únicas en el mundo que están pasando por eso, pudiendo apoyarse en otros para comenzar a entender y lidiar de mejor manera con esa situación. Toda esta cuestión íntima y personal en la que acompañamos a Claire y Justine es parte de lo que diferencia a Melancolía de la historia que nos presenta Hellstar Remina, ya que aunque el punto de vista de esta última es de la titular Remina, y podemos apreciar cómo se siente ante la trágica situación que se le presenta, se nos da un enfoque a mayor escala de lo que pasaría con la humanidad si un planeta se estrellara con la Tierra. Incluso la manera en que esta última es destruida refleja el distinto enfoque que ambas obras tomaron, donde en el manga se nos muestra una vista del espacio de cómo Remina, el planeta, se engulla a la Tierra, y diferentes puntos de vista de la destrucción alrededor del mundo, mientras que en la película es esta escena íntima de tres personas tratando de reconfortarse durante los últimos momentos de su vida terrenal. ¿Cuál de las dos es mejor? Es una opinión personal, pero con lo que me quedo en esta experiencia de revisitar esos trabajos artísticos, tanto Remina como Melancolía son un buen ejemplo de cómo la misma idea se puede tomar de base para contar dos historias con enfoques muy distintos, no solo en la ejecución técnica,
sino en dónde colocar la atención de la audiencia, dependiendo de la historia que quieren contar. Y es que muchas veces nos quedamos con la impresión de que, para crear algo, esto tiene que ser 100% original y nunca visto anteriormente. O de lo contrario, no estamos aportando algo significativo a la humanidad, cuando en realidad lo que de verdad importa con esa idea, aunque sea un concepto previamente explorado, es la perspectiva personal que le puedas imprimir, ya que ese toque es el más difícil de replicar. Obviamente no puedo hablar con certeza de las experiencias personales de Junji Ito ni de Lars von Trier, pero lo que puedo apreciar en los trabajos que hemos hablado en el episodio es no solo su fascinación con explorar conceptos incrustados en la psique humana que le causan terror y expandir al máximo las posibilidades que ofrecen, sino también el querer plasmar sus observaciones de cómo en su país se consume la cultura pop, en particular las idols, que al verlas desde una perspectiva externa también conectan, al encontrar las coincidencias sobre el tema que ocurren en otras partes del mundo. En el caso de von Trier, da la impresión que padeció de una depresión incapacitante, o si no fue él, al menos alguien muy cercano atravesó por esta experiencia, al poder reflejarla en los personajes de esta película, así como una constante decepción por las tragedias que ocurren alrededor del mundo. En particular, porque desde la primera vez que vi la cinta, me llamó la atención el diálogo que tiene Justine sobre que la Tierra es malvada, debido a que, aunque otras de sus acciones coinciden con lo que dice, sentía que el escritor estaba hablando directamente con el público, en lugar de que se sintiera algo orgánico que dijera el personaje. Esto, en particular, me pegó directamente, porque aunque en Melancolía se puede pasar de largo esta situación, porque a mi parecer solo ocurre en esa instancia, en el caso de la historia que escribí, pienso que este fue uno de los principales errores que cometí, donde cada uno de los diálogos que recuerdo era no solo sobre explicando la situación, sino que, en retrospectiva, quizá no se sentían como una manera natural de hablar entre las personas. Además, aunque sí hay vestigios de que quería hacer algún comentario sobre el estado del mundo en ese momento, y que a pesar de las terribles cosas que pasan, hay elementos preciosos que vale la pena luchar por cuidarlos, mi enfoque particular tenía como objetivo crear algo que se viera cool e impactante en pantalla, o en las páginas de un cómic, en lugar de contar una historia que tuviera valor para alguien que no fuera yo mismo, por lo que inmediatamente perdió la cualidad de superar la prueba del tiempo, incluso para la persona que lo escribió. Aunque es claro que una parte de Ito y von Trier estaba enfocada en la estética de sus trabajos, le imprimieron su propia idiosincrasia y temas relevantes para muchas personas alrededor del planeta, y aunque Remina y Melancolía quizá no son sus trabajos más reconocidos, personalmente considero que me gusta revisitarlos no solo por la conexión personal de coincidir fallidamente con el mismo concepto, sino por el hecho de querer realizar un trabajo que trascendiera más allá de lo genial que se ve en sus escenas, hacen que cada vez que las leo o la vuelvo a ver, algún detalle sale a relucir que complementa o recontextualiza la experiencia previa. Habiendo dicho esto, en lo particular, también me parecen obras difíciles, no porque sean extremadamente complejas, sino por la extrema violencia llegando a la tortura que experimenta Remina en una, y por los recuerdos de terribles etapas específicas de mi vida que me trae Melancolía, por lo que me es difícil recomendarlas a mis amistades y a ti que estás escuchando, porque aunque me retan de diferentes formas para llegar al final de la historia, la experiencia la siento satisfactoria al reflexionar de todo lo que he hablado durante estas casi 2 horas, y el aprendizaje que me deja sobre crear historias valiosas que, aunque quizá por sí mismas no cambien al mundo o eviten su destrucción, espero sirvan de inspiración para quien en esta o la próxima generación sí lo pueda conseguir. Las ideas se encuentran circulando en el espacio, y cada persona las toma, organiza y ejecuta de la mejor manera que puede, para expresarle al mundo el mensaje que quiere transmitirle. Si bien el concepto de que un planeta o meteorito se estrelle contra la Tierra no es uno novedoso, es lo que se hace con este hecho dentro de una historia lo que la eleva o la hace que se pierda entre la multitud de contenidos que integran ese evento en su narrativa. En el caso de la historia que escribí hace más de 15 años, siento que encaja más en la segunda categoría, ya que personalmente siento que no lo utilicé para decir algo más allá de plantear una escena cool, o, en su defecto, el resto de las piezas a su alrededor no encajaba del todo para resultar en una imagen completa que me pareciera satisfactoria como para compartirla con el resto del mundo. Por el contrario, Hellstar Remina y
melancolía, emplean este componente de cuerpos celestes amenazando la existencia de la humanidad para hacer reflexiones sobre la cultura de las idols en Japón, el culto a las celebridades, las diferencias de clases, la sensación de sentirse pequeño ante la inmensidad del universo, lidiar con la depresión, la aceptación de lo inevitable que es la muerte, entre otros temas relevantes tanto del momento que fueron creadas como en la época actual. Además, la manera en que ambas obras son ejecutadas es de manera magistral, en mi opinión, ya que aunque las dos tienen aspectos cuestionables, excesiva violencia en el caso de una, ciertos momentos incómodos, elementos que pueden disparar recuerdos lamentables en la memoria de la audiencia, y el hecho de que Melancolía se pueda sentir larga no tanto por la duración total o el ritmo de los eventos, sino porque se siente que cada parte tiene un inicio, mitad y final, lo que nos puede hacer sentir que ya completamos la experiencia. Solo para revelar que todavía nos falta otra historia por completar, son cuestiones que me hacen complicado el recomendarlas en muchas ocasiones. Sin embargo, el nivel de detalle en la ilustración característico de Junji Ito, así como la cinematografía experimental e íntima empleada en Melancolía, ayudan a comunicar de forma efectiva las historias contenidas en ambos trabajos artísticos. Personalmente, después de experimentar estas obras nuevamente, no solo me queda la sensación agradable de haberlas disfrutado, sino de hacer una reevaluación de lo que involucra desarrollar una idea creativa. Al reflejar lo que hice en el pasado y pensar en el potencial que tiene o tuvo dicha historia, y si en lugar de que mi yo del pasado solo pensara en cómo se vería en un panel de cómic, en la pantalla de cine o televisión, me habría enfocado en reflejar algo trascendente y significativo, y no solo causar un shock adolescente que pienso tiene un tiempo muy limitado de impacto. A la vez, la experiencia que tuve me hace pensar lo diferente que es la persona que soy a la que fui, y que ojalá en los años de diferencia entre una y otra se esté reflejando esa diferente perspectiva de la vida en los trabajos creativos que realizo en la actualidad, incluyendo el podcast que escuchas en este momento. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Melancolía, Hellstar Remina o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. También puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn, Overcast, Pocket Cast, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote en esas plataformas, nuestro RSS, o puedes encontrarnos en redes sociales buscando Butaca Introvertida en Facebook e Instagram o como B Introvertida en Twitter. Si deseas ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en cualquiera de nuestros perfiles oficiales y compártelo con tus amistades en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en la Butaca Introvertida.